Amigos, antes de empezar su programación habitual, tenemos un anuncio que hacerles. Aquí, como saben y como es costumbre, mi carnalito se soltó hablando, ya saben que parece melolico. Se soltó hablando, no le paró la boca. Entonces es un capítulo que dura aproximadamente 2 horas, por lo cual hemos optado por hacerlo en 2 partes. Lo vamos a subir completo de las casi 2 horas para todos aquellos que acostumbren a poner este tipo de videos mientras están haciendo sus actividades y sus labores del día al día y que les guste que los videos duren bastante, pues ahí va a estar para ustedes completo. Y para aquellos que les guste que los videos más cortitos, pues vamos a subirlo en 2 partes también para que esté disponible también en partes y que no se les haga tan largo. Así es, como bien mencionas, va a estar en dos partes o en parte o en un solo video, como usted sea de su preferencia. Aquí lo importante es que nos acompañen hasta el final porque el tema está muy interesante. Y hecho el anuncio, córrela, vámonos con el video. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a un episodio más de su programa, Más allá de la charla, un lugar donde hablamos temas de entretenimiento, cultura general, salud y alguna que otra cosa misteriosa y tenebrosa que no sepamos. El día de hoy les traigo un tema preparado y sorpresa para mi carnal que ni siquiera le avisé qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de empezar con el tema y antes de platicarles de qué se trata, no puedo continuar sin antes presentarles a la nubis de esta necrópolis egipcia, mi carnal Eduardo. Amigas, amigos, qué presentación. Me sentí todo un deus del antiguo Egipto. Bien lo mencionas, estoy con la incógnita sobre cuál va a ser el tema porque no me quiso decir. Me dijo, oh, tú aguanta, Vara, tú espérate, no presiones y pues aquí estoy con la incógnita, así que pues yo esperando, preparado y espero que también ustedes, amigas, amigos, allá en casa estén preparados con el café o la sodita o la bebida de su preferencia, botanita, abróchense los cinturones y paren bien la oreja. Saben que el motivo principal por el cual no le avisé de que vamos a hablar el día de hoy fue el siguiente. Tenía 2 temas pensados para tocar este día. Uno de los cuales ya lo tenía completamente escrito y el otro lo tenía a medias. Pero por motivo de las fechas que acabamos de pasar, me incliné por uno de los 2 temas. Y lo acabo de decidir hace aproximadamente media hora. Ah, Por eso me viste que ahorita estaba a la carrera terminando de escribir lo que voy a leer. Porque como se manejan muchos nombres y fechas, pues no quiero quedarles ahí mal, no quiero fallarles. Ese fue el motivo por el cual no le avisé con anterioridad cuál es el tema que vamos a estar hablando. Eh, es un tema que toca cuestiones históricas, cuestiones que pueden ser sensibles para algunos, así es que con precaución, ya saben, como siempre tratamos de tocar estos temas de la manera más ligera y más digerible, para que sea aceptable para oídos de todos ustedes, los que nos están acompañando. Y es un tema que tiene mucho que ver, como les mencioné hace un momento, con las fechas que acabamos de pasar de Pascuas. ok. Creo que ya se los había mencionado en el capítulo anterior, que una vez me surgió la duda. Todos conocemos la historia que dice más o menos así. Por ahí del año 0 de nuestra era, algunos datan la fecha, algunos historiadores datan la fecha entre abril y mayo del año 0, otros la datan el 25 de diciembre. El llanto de un recién nacido rompió el silencio de la ciudad. Y ese llanto, con el paso de los años, vino a cambiar por completo la historia de la humanidad, la forma en que vivimos, en que pensamos y muchas ideologías y filosofías.
Ese bebé, desde su nacimiento, fue perseguido, en su momento por Herodes el Grande, quien por temor a que uno de estos recién nacidos le quitara el poder, Ujú. su reino, y se quedara con su corona, decidió emprender una terrible, terrible campaña para quitarle la vida a todos los recién nacidos, a A todos los todo, menores de 2 años, agarraba parejo. parejo, porque él no se quería arriesgar a que uno de esos fuera. Oye, pero ¿de Entonces, dónde le surgió esta idea porque lo estaba profetizado. y en aquel tiempo, pues, se creía mucho en las Así es, profecías y así todo es. eso. Y además deben recordar que el señor Herodes el Grande, pues, es recordado o reconocido como una persona que tenía por ahí problemitas mentales, desajustes Ujú. mentales y emocionales. Entonces, era muy dado a tener este tipo de arranques y de dictaminar este tipo de leyes así bastante crueles. Oye, de perdida la profecía le haya dicho va a ser güerito, morenito, Ándale, pelo no, pues chino, pelo la, pero no. no le dijeron nada, nomás le dijeron, uno de estos bebés que acaba de nacer te va a quitar, va a ser el futuro rey. Así era lo que decía la profecía. Incluso por ahí a Herodes el Grande también se le atribuye que dictaminó en algún lapso de su reinado que se le quitara la vida a todas las personas que vivían en situación de calle, Ah, a caray. todos los vagabundos, o lo que en aquellos años se les llamaba los mendigos, Ujú. eh, que les quitaran la vida. Ah, O caramba. sea, así de Sí. dañadito estaba mi camarada. Pues imagínate para que haya hecho esta campaña para ejecutarse a todos los Para bebés. exterminar a todos bueno, no eran recién nacidos, ¿verdad? Sí, sí, Eh, pues menores de 2 años. Menor de 2 años, ya tenían 2 añitos, pero no dejan de ser personas o seres vivos inofensivos. Así es. Entonces nuestro personaje, esta pequeña historia que les estoy contando, pues desde pequeño fue perseguido, sus padres se lo llevaron de esta ciudad, se instalaron en otra ciudad en donde él creció, siempre metido entre los templos, entre debates filosóficos y escuchando a los predicadores de esa época de la religión judía. Esto lo llevó a tener una pasión muy, muy, muy grande por lo que él llamaba la palabra de Dios. Creció con la pasión por la religión y fue carpintero de profesión. Ok. Hasta que por ahí de los 31 años más o menos, dijo, ¿saben qué? Es mi momento de iniciar mi camino y cumplir con la misión por la que estoy aquí. Por lo cual se fue del hogar de sus padres y empezó a recorrer el mundo llevando la palabra de Dios. Se ganó mucha fama, lo consideraron el Mesías, ganó muchos adeptos. Él escogió a 12 discípulos a los cuales les dio la tarea de estar siempre con él y acompañarlo en sus peregrinajes para enseñarles la palabra de Dios y para que se volvieran todos unos expertos en la palabra de Dios, Ok. Eran como sus aprendices, como podría sus decir. aprendices, así es. De hecho, a él lo llamaban maestro. Ok, estas Estas personas eran. personas lo llamaban maestro. Entonces, este cuate se aventó 3 años recorriendo el mundo, haciendo sus peregrinajes, llevando la palabra, hasta que un buen día se le ocurrió llegar a Jerusalén. Dijo, voy a ver qué hay ahí. Voy a ver qué hay ahí. Principalmente porque se iniciaban las celebraciones de lo que hoy conocemos como la Semana Santa. Ok, ok. Dijo, voy a ver si hay playa en Voy Jerusalén. a ver qué hay, ¿no? Entonces, él entró a Jerusalén, él ya tenía mucha fama, entonces la gente ya lo esperaba, que lo Claro, recibieron con vítores, con alabanzas. claro, Obviamente a la gente a las altas esferas de la religión judía de esos años no les gustó para nada que él tuviera popularidad. tanta popularidad, principalmente porque él se autoproclamaba como el Hijo de Dios. Entonces, pues mi cuate entra a Jerusalén, después de ahí se va y se avienta una cenita con sus compas. Después de esa cenita se va y se pone a rezar allá en un montecito a las afueras de la ciudad. Regresa a la ciudad, es apresado, es juzgado, enjuiciado. Al día siguiente de que lo apresaran, lo hacen
recorrer lo que hoy se conoce como la Pasión. Cargando una cruz, lo hacen subir hasta el Monte Calvario, a las afueras de Jerusalén, en donde es crucificado, donde pierde la vida, y a los 3 días resucita. Ok. Después de resucitar, en un lapso de 45 días, si no me recuerdo, ahí disculpen si me fallan los números, hace 3 apariciones a estos discípulos que él tenía con él siempre, estos 12 discípulos que él siempre tenía con él. Y después de estas apariciones, en la última aparición que tiene con ellos, les dice: es mi momento de ascender con mi Padre, les entrego mi bendición para que vayan a recorrer el mundo a predicar la palabra de Dios. Obviamente yo creo que ya todos sabemos a quién me estoy refiriendo. No, y me A queda, me queda mí, todavía la incertidumbre, sigo con la incógnita, signo de interrogación. Mi pues, ratita que tengo en el cerebro está así con cara ¿de quién habla? y dicho esto, fue como nuestro buen amigo Jesús de Nazaret, mejor conocido como Jesús el Cristo, ascendió y está sentado a la derecha del Padre, según las Según Escrituras. las escrituras, ok, sí, lo conozco muy bien. Eh, pero fíjate, cena no dejan que haga digestión la comida No, cuando ya hombre, lo ya tienen apresado. vámonos. Fue cuestión pues de horas para que pasara desde que cenó con sus discípulos hasta la hora de que ya lo estaban torturando, golpeando. Sí, Ok. Entonces, Jesús de de Nazaret, Nazaret. mejor conocido como Jesús Cristo, Jesucristo o Jesús el Cristo, como es la forma correcta de llamarlo, porque su nombre no era Jesucristo. Aunque muchos piensan que Muchos piensan que su nombre era Jesucristo, pero la palabra Cristo es como llamarles el Buda. Es Budo. un nivel espiritual que alcanza. Ok, Entonces, por eso es Jesús el Cristo. muy bien, muy bien. Y bueno, pues ahí creo que todos conocemos esa historia. Entonces, Sí, hemos visto películas y como mencionas, hoy sí, en día, bueno, en estas fechas pasan mucho esta famosa película que hizo Mel Gibson, La Pasión la de pasión de Cristo. Cristo, Entonces ahí te, exacto. te narran la historia de estas últimas horas de Jesucristo. Sí, creo que narra la historia de cuando está rezando en el Monte de los Olivos, pidiéndole pues a Dios que lo ayude, más bien que lo libere de la misión que le encomendó, que era sacrificar su vida por la salvación de toda la humanidad. Y te narra pues la historia de cuando lo apresan y pues todo este calvario que Sí, pasa para llegar al monte y ahí, cuando lo ahí crucifican. ahí empieza la película con la imagen de él rezando, Así que es es, cuando también se le viene la imagen que se le aparece el el demonio. demonio. Ajá. Bueno, entonces, pues esta historia es bien conocida, como menciona Eduardo, se han hecho películas y todo alrededor de esta historia, pero yo siempre tuve la duda, ¿qué pasó después? Ah, ok. O sea, Porque, sí, después de que asciende al exacto, cielo. porque yo no sé si ustedes lo sientan así, amigos, o si tú, Eduardo, lo percibes de esta manera. La forma en la que a mí siempre me platicaron en la iglesia o mis abuelas, que eran las más creyentes de mi familia, la forma en la que ellas me platicaron la historia de la religión cristiana católica era como si la religión o como si la historia de la religión o la fundación de la religión cristiana culminara ahí, con el ascenso de Jesús al cielo, pues ya como Espíritu Santo. Y es que para muchas personas, pues vivió 33 años Jesús, ascendió al cielo después de 3 días de haber sido asesinado o muerto o fallecido, Ujú, asciende al cielo, de haber cumplido lo que su padre le encargó o le encomendó, digamos así. ¿Ok? sí, Pero sí, después se queda uno, ¿pero qué más pasó? O sea, ¿qué pasó con los que cometieron esta atrocidad contra Jesús? ¿Qué pasó con quienes lo acompañaban? ¿Qué pasó con María la Virgen? ¿Qué pasó con María Magdalena? Entonces, son incógnitas preguntas que quedan ahí en el aire, ¿no? Hay muchas personas pues que sí se meten de lleno a sí, investigar, investigar pero, todo eso. pero sí bastantes
Dice, güey, bueno, ¿y luego qué más pasó? Ajá. Y ¿sabes qué es lo que a mí más me hizo así como clic en la cabeza y que más como incertidumbre me provocaba o como ganas de investigar sobre el tema me ocasionaba? Es que como les mencionaba hace un rato, a mí me decían o a mí me platicaban la historia de la religión cristiana católica, de la que somos partidarios por, ahora sí que por nacimiento y por compromiso, no por tanto por decisión propia, ¿no? Pero bueno. O sea, Eh, no elegimos no, nosotros. nosotros nacimos ya con esa religión. Pero a mí me surgió la duda porque la forma en que a mí me platicaban la historia era como si ahí culminara pues la historia del cristianismo o de la religión católica, como si ese fuera el punto más álgido o el punto final. Ujú. Y si tú te pones a revisar la historia, pues la realidad es que no. Yo creo que pues ahí apenas va agarrando viada. Es que ese es el punto al que quiero llegar. Si tú te pones a revisar la historia, incluso eh, si te estudias filosóficamente o con un poquito más de conciencia de lo que es la Biblia o los escritos sagrados, las sagradas escrituras o los escritos que han hecho historiadores de la época, te das cuenta de que la muerte y resurrección de Jesús fue el principio de la religión cristiana. Si lo pusiéramos como capítulos, pongamos una serie de hablando de toda esta religión cristiana y todo lo que nos menciona este famoso libro, la Biblia. Ajá. La resurrección de Cristo sería como el capítulo uno o entraría entre los primeros capítulos. Si nos basamos o si hablamos de lo que es la religión cristiana, yo creo que sería el capítulo uno, la muerte y resurrección de Cristo. Ese sería el Ok, capítulo uno. Y el prólogo sería la vida de Jesús. muy bien, muy bien. Sí, porque de hecho creo que lo comentábamos cuando hablábamos del tema de la Pascua, que era lo Ujú. que te decía, la resurrección es la piedra, parece que la piedra filosofal, ¿no? La piedra sobre la que se sustenta la religión La cristiana religión. católica. Sí, y es cierto. Pues entonces ese fue el verdadero inicio de la religión cristiana, la muerte y resurrección de Jesús, no todo lo que pasó antes. Ujú. Entonces por eso me surgió esa duda. A ver, si este es el verdadero inicio, ¿por qué nadie o es muy poco conocido lo que pasó después? ¿Qué pasó con esos 12 cuates a los que Jesús les Sí, dijo, vayan claro. y digan den la palabra, prediquen la palabra de mi Padre, de Dios, y hablen de mi vida? Sí, O sea, claro. ¿qué pasó con ellos? Entonces me puse a investigar qué había sido de estos 12 cuates. Debemos recordar que los apóstoles siempre se nos maneja que fueron 12 apóstoles, pero en realidad fueron 14. ¿Y los otros dos dónde salieron o por qué me los esconden? Lo que pasa es que recuerden que, bueno, ahorita les voy platicando un poquito más, ¿no? Pero bueno, ellos fueron, estos apóstoles llegaron después de la muerte de Jesús. O sea, ellos, Ok. los 12 apóstoles, los que se consideran o se les llama como 12 apóstoles originales, son los 12 discípulos que él escogió. ¿Que son los que vemos en la última cena Sí, o...? ellos son. Esos son Muy los 12 bien. apóstoles originales de Jesús, que fueron los que él escogió para que lo acompañaran en todo su peregrinaje, para que escucharan su palabra y se volvieran expertos en la palabra de Dios, porque él ya sabía lo que venía. Y Ok. él ya sabía que a ellos eran los que tenían que volverse expertos, porque ellos eran los que realmente iban a recorrer todo el mundo predicando su palabra. Muy bien, muy bien. Entonces son los 12 apóstoles originales y aparte después de la muerte de Jesús vinieron dos apóstoles extra. Ahorita les platico a qué se debieron la adquisición de estos dos Eh, nuevos eh, jugadores. Interesante saber quiénes fueron y qué papel jugaron. Sí, y básicamente fue porque pues a la muerte de algunos apóstoles pues obviamente tuvieron ahora sí Como los que, sustitutos. que meter a la banca para que Muy. entraran a jugar también a empezar a Oye, pero predicar. entonces Jesús también les dijo, oye, pero si alguno de ustedes hace falta, pues metan a estos dos cuates, a estos No, no, dos discípulos más o algo sí, así. no fue tanto así. Lo que pasó fue lo siguiente. Cada uno de estos apóstoles, de los 12 apóstoles originales, empezó a hacer su peregrinaje a distintas partes del mundo para evangelizar y para llevar la palabra
de Dios y la vida de Cristo, de Jesús. Entonces, obviamente en todos sus peregrinajes, estos apóstoles iban armando su Dream Team de discípulos, Ujú. de discípulos. Entonces, a los discípulos que ellos consideraron que tenían más aptitudes, más cualidades, fueron a los que también convirtieron como en apóstoles, sustitutos, por decirlo de alguna forma. También podríamos, no sé, es una hipótesis que se me ocurre ahorita decir, pues era tanta la multitud que seguían a Jesús que él a lo mejor tenía más de 12 discípulos, pero 12 fueron los que principalmente, es decir, fueron los 12 más aplicados de todos los alumnos, por decir algo así, como más o menos lo estoy entendiendo yo. Sí, 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 así es. De hecho, se dice que cuando en estas ciudades de Britania, creo que se llamaba Britania, si no ahorita se los voy a leer, pero creo que se llamaba Britania, que era de donde era Pedro. Ujú. Se dice que Pedro y Felipe, que eran hermanos, se dice que ahí de esa ciudad consiguió más de 3,000 discípulos de esa ciudad. Ah, caray. O sea, él ¿Todo el tenía, pueblo? sí, recuerden que todos aquellos que empezaban a seguir la palabra de Jesús, que predicaba la palabra de Dios, los que comenzaron a seguirlo, todos ellos se volvieron discípulos de él. Pero es como dices, pero estos 12 eran los que estaban haciendo así que su maestría en la palabra de Ok. Dios, porque él ya sabía que iba a ocupar a esos 12 para esparcir su vida, su obra y la palabra de Dios a como él la miraba y con la filosofía que él la entendía para formar esta nueva religión. Ok, muy bien. Ahí va quedando claro. Sí, y ahí disculpen si está enredoso, si está cuatrapeado o si tienen dudas, pues ahí lo dejan en los Pero comentarios para... es que así ha sido la historia, siempre un poco de enredos que al final aclarecen ciertos puntos, pero siempre quedan estas incógnitas, perdón, y más en temas de suma importancia para la humanidad. ¿Qué pasó después o qué habrá pasado después? Y estoy seguro que después de que nos des este tema y nos leas o nos informes acerca de qué pasó después, pues aún así va a quedar incógnita y qué pasó después de esa información que nos dice Luis. Entonces, es importante todo esto, ¿no? Para conocer más acerca de estas personas, estos personajes famosos que también estuvieron pues por las calles, por las grandes ciudades con Jesús. Sí, y sobre todo por lo siguiente, amigos. Recuerden que al final del día la religión cristiana, la religión católica tiene mucho poder en el mundo, mucho poder en el mundo. Entonces, con el paso de los años, se han encontrado muchos escritos que datan de la época de Jesús o incluso de la época del Antiguo Testamento, que es del año cero hacia atrás. Pero como hablan de cosas que la iglesia no quiere que sepamos o temas que la iglesia no quiere que se toquen, ¿qué hacen? Ah, son escritos apócrifos. Eso no es Ok, cierto, esos son mentiras, esos son falsos, son son puras falacias. falacias, dice. Entonces, pues realmente conocemos una historia a medias. Quiero confesarles que para preparar el tema me basé, leí, pues miré varios documentales, varias conferencias, ya estuve leyendo ahí algunos pasajes de la Biblia, Hasta un sueñito me aventé en lo que él preparaba el tema, en lo que... estuve leyendo algunos pasajes de la Biblia y también estuve leyendo algunos de esos escritos que se consideran apócrifos por la iglesia, Ok. porque yo lo que quería era tener como la mayor información posible, ya que pasa lo siguiente, históricamente están los Muy bien. hechos, papel, papel, escritos, pinturas, lo que sea. Pergamino. Están los hechos, históricamente están los hechos, esculturas, lo que ustedes quieran llamarle, están los hechos. Eso Ujú. es la historia. Y aparte está todo lo que es la creencia y la fe. Ok, ok. Y una cosa está peleada con la otra. Por ejemplo, ¿qué era lo que les mencionaba? Si nos vamos a la historia, el nacimiento de Jesús lo ponen allí entre abril y mayo. Ujú. Pero la iglesia que hizo, pues es que yo ocupo que sea el 25 de diciembre, porque así las fechas cuadran con mi calendario litúrgico. Muy bien. Entonces, pues yo la cambié para el 25 de Volvemos a diciembre, lo que hemos hablado en varios capítulos por intereses. por intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que si tú te quedas nada más con una de las dos partes, pues tienes una historia o tienes una verdad a medias.
Como se los dije cuando hablamos del tema del Marqués de Sade, si tú quieres conocer la historia de algo, de alguien, de un hecho, de un suceso, tienes que leer 3 o 4 autores distintos y así ya te puedes dar una idea global de lo que realmente pasó, No. de quién fue realmente esa persona. Lo mismo pasa con cuestiones de fe cuando te vas a meter a estudiar este tipo de cosas. Tienes que leer, informarte con la parte histórica y también con la parte de las sagradas escrituras y así ya te haces una idea global Pellizcar de de lo aquí, que pasó. información de acá para... Exactamente. Ok. Entonces, amigos, el día de hoy, oye, qué introducción tan larga para este tema. Pero bueno, el día de hoy quiero hablarles de lo que pasó después de que Jesús ascendió a los cielos. Al reino de los cielos, dicen. Hoy quiero hablarles, perdón, Después de que ascendió y se postró a la derecha del del Padre. Padre. Sí, hoy quiero hablarles de la vida de los 12 apóstoles después de la resurrección. Me suena que va a ser un tema súper interesante. En lo personal, conozco a algunos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque son los más resonados, tanto en la bibliografía, en las escrituras, en la pantalla, etcétera, en las mismas misas. Son Ujú. los más mencionados, pero pues no se diga más y arráncate para saber de una Vámonos. vez. Cabe mencionar de que es mucha información, voy a tratar de reducirla lo más que se pueda. Y ahí disculpen si se escuchan los ruidos de las hojas, pero como les mencioné, estaba ahorita, o justo cuando venía para acá decidí cuál de los dos temas iba a tocar y en lo que Eduardo preparaba aquí todos los micrófonos y todo me puse a escribir y ya no tuve chance de transcribir a la computadora, así es que ahí disculpen el ruido de las hojas, ¿ok? Pero bueno, vamos a iniciar con el famosísimo Judas Iscariote. Famosísimo, creo yo, que es el más conocido de todos. ¿Por qué? Por la acción que cometió. O uno de los, si lo pondremos en el top 3, top 4 de los más conocidos discípulos que anduvieron con Jesús. Sí, yo me atrevería a decir que Judas Iscariote y Pedro son Lo más los más famosos, los más y conocidos. yo creo que por las acciones, por lo que se menciona, la acción que tuvieron, obviamente negativa hacia Jesús cuando más lo necesitaba Jesús. Pero Sí, pues, como hemos informado, pues el mismo Jesús dice, pues así tiene que ser. sí, porque simplemente acuérdense que en la última cena Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar. En la última cena. O sea, él ya sabía que alguien lo iba a traicionar. Y pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo traicionaron. O sea, era algo que ya estaba destinado. Era algo que ya estaba escrito y que tenía que ser así. O sea, incluso si Jesús no hubiera querido que fuera así, hubiera hecho algo, porque él ya sabía que quién lo iba a traicionar y cuándo lo iban a traicionar. Es decir, Jesús ya sabía fecha y hora de ¿Cómo, cuándo y dónde? y cuándo lo iban a agarrar y la manera en que lo iban a agarrar. Ahora, saliéndonos un poquito del contexto, dentro del mismo contexto del tema, qué difícil para alguien cuando sepa el día en que va a partir al otro mundo, ¿no? El día en Sí, que va a fallecer y la manera en que va a fallecer. Me imagino que si alguien en la actualidad le dice, ¿sabes qué? Pues tal día, tal fecha y de tal manera, toda la incertidumbre, la frustración, el estrés con el que viviría esa persona, sí, pues durante los últimos meses, últimas semanas de su vida, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. ha de haber sido muy difícil para Jesús. Y tal vez es por esto que lo que mencionabas, que cuando estaba rezando ahí en el Monte de los Olivos, eh, pues, ¿qué le decía al Padre? Ajá. ¿Sabes qué? Pues siempre no, papá, porque Hazme el hazme paro el paro, porque pero pues, ya no quiero sacrificarme. ajá, Pero era lo que estaba predestinado para él y, y pues ahora sí que él fue a pedirle ayuda a Dios con la intención de, hay otra forma. O sea, él no fue con la intención de no quiero, o sea, no quiero hacer o no quiero, cómo te diré? No quiero
no quiero sacrificarme, no quiero ayudar o no quiero salvar a la humanidad. Él no fue con esa intención. Él Ujú. fue con la intención de, Padre, hay otra forma de salvar a la humanidad sin que me tenga que sacrificar. Y Diosito le dice, pues Nel, mijo. Padre, mándame una señal para nos, de que hay otra forma y de que no tengo que sacrificarme. Pues no hay señal, Sí, mijito, pues, es la única forma. ¿qué le digo? Pues, hasta Y, ahorita no encontré otra manera. ajá, no hay otra forma y pues, Y es que recordemos un poco el capítulo anterior cuando hablamos de esto de la Pascua y todo esto del cordero que se sacrifica. Pues bien, bien lo dice, hasta las canciones en las misas, en las iglesias, el coro de las iglesias que cantan que es el Cordero de Dios, sí, que vino a quitar el el pecado pecado del del mundo, mundo. Es así es. decir, que vino a sacrificarse y en aquella época recordemos, eh, si no han visto el capítulo anterior, se los recomendamos para que sepan un poco de qué estamos hablando y conozcan un poco más de Pascua y Semana Santa y todo Así esto. es. Entonces, utilizaban estos corderos eh, para que con la sangre de los corderos decirle al ángel de la muerte, ¿sabes qué? Pásate de lado, Ajá, no, no pásate entras a largo. mi casa. Entonces, ahí es cuando hace gimnasio o hace clic el decir, mira, entonces por algo Dios mandó a su hijo y se dice que es el El Cordero de Cordero de Dios. Dios, así es. Y bueno, ya vamos dándole al tema porque si no se nos va a ir de 3 horas el programa. Entonces, vamos a hablar primero de Judas Iscariote. Concluida la última cena, Jesús dejó a sus discípulos con la incertidumbre y con la preocupación y con la angustia de quién lo va a traicionar. O sea, él dijo esas palabras, alguien me va a traicionar y, y se fue, se salió de ahí, No, pues continuó con la cena y fue cuando dijo toda esta parte tomar de y beber beber y todo. todos Ok. de él, toda esa parte, ¿no? Incluso ahí mismo, el mismísimo Pedro fue cuando le dijo, Padre y Jesús, Maestro, yo iría contigo, no a la cárcel, sino a la mismísima muerte. Y Jesús le dijo, ay, Pedrito, si antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, yo no haría eso. ¿Cómo no me vas a negar 3 veces y vas a decir Ah, que ni me conoces para salvarte el ay, pellejo? Pedrito, sigue comiendo, mijo, porque Eh, me vas a negar. Entonces, pues todo esto pasó, entonces se quedaron con toda esa incertidumbre de que su última cena, prácticamente él se estaba despidiendo de ellos. Muy Pues bien. imagínate cómo se quedaron ellos, ¿no? Entonces mi compadre Jesús se fue a rezar allá al Monte de los Olivos, donde le pidió a Dios que lo ayudara, que lo liberara del sacrificio, pues Diosito le dijo que en él. A ver así, hazle como quieras. Entonces, pues ya todo agüitado, mi compito Chuyito se regresa a Jerusalén. Y cuando entra a Jerusalén, hay una turba, Una turba, muy bien. mucha gente, así mucha gente, un cúmulo de gente. Y de entre toda esa gente se le acerca Judas Muy bien. y lo abraza y le da un beso en la mejilla. Jesús lo mira a los ojos y le dice, Judas, con un beso has vendido al Hijo del Padre. Caray. Entonces, y es aquí porque se dice esta famosa frase de si le saludas de beso a alguien que te cae en la punta del gañote, es el beso de Judas. El beso de Judas. ¿Verdad? Esta famosa frase. El Así beso de. es, Entonces, ¿fue Judas el que lo traicionó? Pues es así que es. dice que lo vendió, fue el que lo Fue traicionó. el que lo traicionó. Y eso por eso yo decía que Judas era de los más conocidos, porque es lo que mucho se menciona, que Sí, es que todos conocemos al traidor y al fundador de la iglesia cristiana, por decirlo de alguna forma, que es lo que a Pedro es al que se le atribuye esto. Porque ahorita que pasemos a hablar de Pedro, se van a dar cuenta. Pero Jesús le dice algunas palabras a Pedro cuando lo conoce, cuando lo convierte en su discípulo y en su apóstol, y que debido a esas palabras, la iglesia lo toma como que fue el primer papa, como que fue el fundador ok, de la iglesia cristiana. ok, ok. Entonces, Esa parte sí no me la sabía. pues entonces Judas le da el beso a Jesús y Jesús le dice esta frase que Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Dicho esto, a Judas le dan su bolsita de 30 moneditas y a mi compita el Chullito lo apresan y se lo llevan a ser enjuiciado. Entonces, perdón, Judas
se arrepiente. Después de escuchar esas palabras, se arrepiente, le entra mucho arrepentimiento, mucha tristeza. Va hasta el templo de los judíos y les dice, ¿saben qué? Siempre no. O sea, a ver, primero le dan las monedas. O primero fue el beso. Primero fue el beso. Y ahí cuando le da el beso, ahí le entregan las monedas. En ese mismo Ahí le instante. entregan O las sea, no monedas. tuvo tiempo Judas de asimilar esas palabras con lo que le había dicho en la última cena. Así es. Ah, ok, muy bien. Entonces, yo me imagino que para la última cena Judas ya sabía que lo iba a traicionar. Pues ahí Digo, yo creo porque que ahí fue en se, ese mismo rato, o sea, de la última cena Jesús se va a rezar, termina de hacer oración, regresa a Jerusalén y ahí mismo es cuando lo traicionan. pues Entonces ya sabía. tal vez ya tenía la intención. Ajá, y lo que está bien interesante es que, bueno, al menos en lo que yo pude investigar, ahí si alguien tiene más información, por favor déjenos en los comentarios. Yo no pude encontrar cuál fue el motivo por el cual Judas decidió traicionarlo. Pues por el interés económico de aquel tiempo, dirán ustedes 30 moneditas, pero es que en aquel tiempo Pues eran 30 monedas. eran 30 monedas, era bastante. Y bueno, después de que le entregan las monedas y que Jesús le dice estas palabras, llega el arrepentimiento. Judas va hasta el templo de los judíos, que eran los que habían hecho el acuerdo con él, y les dice, ¿saben qué? Siempre no quiero entregarlo, aquí están sus monedas. Los judíos le dijeron, compa, tratos son tratos. Ya les había dado la Ya. ubicación, ¿verdad? Entonces, sí, entonces, pues Judas, pues con el corazón oprimido por la tristeza y por el arrepentimiento, se va hasta las afueras de Jerusalén, busca un arbolito, se amarra una cuerdita al pescuezo y Se hizo un buen nudo. se quitó la vida. Se dice que Judas murió ahorcado. Ok. O sea, él mismo se ahorcó. El mismo, ok. Esa es una de las versiones. Otra de las versiones por algunos pasajes que hay en la Biblia dicen que que realmente Judas nunca se arrepintió. Que con ese dinero que le dieron, con esas 30 monedas, él compró un campo muy grande en donde se fue a vivir. Y que un día trabajando en ese campo sufrió una caída y con esa caída, así dice, se partió a la mitad y bañó las tierras de su campo con todas sus entrañas. Ah, caray. Esa teoría está más macabra. Todavía está más macabra que la primera, que es la más conocida. Que Sí, él se cuelga del árbol. Esta está y más aquí, canija. sí, y aquí entran ahora sí que las teorías conspirativas, ¿no? ¿Cuál es la más conocida? ¿Cuál crees tú que a la iglesia le conviene que sea la más famosa y la que se tome como la canónica? ¿En donde no se arrepintió y su avaricia pudo más? Ujú. ¿O en donde se dio cuenta de la benevolencia y de quién era Jesús y fue tal su impacto que se arrepintió? Pues la primera. O sea, la primera, la que nos habías dicho, que se Ah, arrepintió y no pudo con su conciencia de haber traicionado así a su es, maestro, como le decían ellos. exactamente. Y ahí es donde les digo que obviamente la religión y la iglesia va a tomar lo que más les conviene, porque ambas versiones vienen en las escrituras. Entonces, pues, por qué no se nos platican las dos? Siempre se nos ha hecho creer que la primera, la que se colgó, fue la chila, y eso es lo que pasó. Sí, y es más, es por esta parte que mencionas, que vino el arrepentimiento. Y es Así como es, el mensaje que se le da a los creyentes, ¿no? Arrepiéntete en verdad, porque puede ser demasiado tarde. así es. Y bueno, uno de los estos apóstoles que tuvieron que entrar de sustituto fue a raíz de esto, de la muerte de Judas. O sea, a raíz de la muerte de Judas, buscaron un apóstol que los sustituyera. De esos dos apóstoles, la verdad no voy a platicarles, porque me interesa más que nada platicarles Los más de los conocidos, 12 apóstoles sí, sí. originales. Pero esos dos apóstoles que entraron, como ahora sí que como sustitutos de banca, fueron Matías y Pablo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, así es como terminó la vida del buen Judas Iscariote. Fíjate, ese cuate ni siquiera llegó a predicar. Y entonces, Ese es de los apóstoles que se fue antes que el Chuyito. pues sí, pues sí, es cierto, porque cuando él se suicida, bueno, que toma esta decisión de acabar con su vida,
pues a Jesús todavía le estaban poniendo Lo estaban latillando. lo estaban latigando, le estaban Sí, poniendo una santa tortura, ¿no? ajá, así es. Y ahora voy a platicarles de dos que van a ir juntos con pegados. Ahorita les voy a explicar por qué. Uno es Judas Tadeo y el otro Simón el Cananeo. O sea que había dos Judas. No, había un chorro. Es que Judas era un hombre bien conocido por un personaje famoso No, en aquella pero época. me refiero entre los 12 Sí, sí, discípulos, sí, sí, entre los había, 12 discípulos había dos Judas. ok, Sí, sí, como te menciono, pues era un hombre bien conocido, bien famoso. Como ahorita decir José. Pues yo me eh, imagino que todos conocemos a más de dos José. sí, muchísimo. Así era en aquellos años el nombre de Judas. Bueno, primero les voy a hablar de Judas Tadeo. La identidad de este apóstol es un misterio, ya que algunos pasajes bíblicos dejan entrever que fue hermano de Jesús, hijo de José, de un matrimonio anterior a la Virgen María. Ah, ok, O muy sea, bien, mi compita muy bien. José ya había tenido un matrimonio, se divorció y de ese matrimonio tuvo a Judas Tadeo, De su primer de su matrimonio primer matrimonio. Luego se casó con la Virgen con la María Virgen y María. pues por obra del Espíritu Santo nació Sí. Jesús. ¿Sale? Este, mientras que otros escritos lo presentan no como hermano de Jesús, sino como un primo de Jesús. Ok. Y esta parte está bien enredosa esta parte de la historia de la Biblia, porque de repente te dicen que es hermano, luego de repente te dicen que no, que es primo, y luego de repente te dicen que tenía tres hermanos, pero esos otros dos hermanos no son hermanos de Jesús y está bien enredoso. Ok. Pero bueno, ahí más o menos se los voy platicando como yo lo entendí y espero no enredarlos mucho, ¿no? Entonces, pues unos pasajes de la Biblia lo pintan como hermano de Jesús y otros lo pintan como primo de Jesús. Y fíjate que Judas Tadeo, a pesar de haber tenido participación en la última cena, en el sentido de que él fue de los pocos que le pudo dirigir palabras a Jesús en la última cena. Muy bien. Porque acuérdense que Jesús era una persona a la que la gente iba a verlo, no para platicar, iba a verlo para escuchar todo lo que tenía que decir. Entonces era bien común que este cuate llegara y se sentara y se la pasara 5 horas platicando y que nadie lo interrumpiera en esas 5 horas. Entonces en la última cena fue así. Realmente hubo muy pocos apóstoles que pudieron decirle palabras o que pudieron tener una interacción con él. Muy bien. Judas Tadeo fue uno de estos. Y a pesar de eso es uno de los apóstoles que es menos conocido. ¿Sale? Ahora les voy a platicar un poquito de Simón el Cananeo. Simón el Cananeo. A Ajá. ver. Pues este cuate venía de Canaán, por eso así lo apodaban Simón el Cananeo. Y alrededor de la figura de Simón hay un chorro como de historias o misterios que se desenredan, ¿no? El primero es que se le apodaba el celote, Simón el celote. A unos lo conocían como Simón el Cananeo y otros lo conocían como Simón el celote. Simón el Cananeo porque venía de Canaán. Incluso se dice que en la boda de Simón el Cananeo fue cuando Jesús obró este milagro de convertir el agua en vino. Ah, muy bien, muy bien. Fue el que puso el brindis. Fue el que puso el brindis. Mi compa Chuito fue el padrino de Sí. brindis. Digo, yo no te preocupes, yo pongo pues, el vino, vaya. Así es. Y, y la otra apodo que tenía era Simón el Celote. Y Celote porque había una parte de la del de los grupos, perdón, de los grupos judíos o de la religión judía o de los seguidores de la religión judía que eran como los más extremistas y eran los celotes, así se les conoce a Ok. los celotes. Incluso ese grupo se conoce como uno de los primeros grupos terroristas de toda la historia, porque ellos era bien común que fueran por ahí ejecutándose a los civiles romanos, a los civiles que servían al imperio, que formaban parte como del gobierno romano. Ok. Entonces por eso es que se les consideraba como el primer grupo terrorista. Muy bien. Y además de esto,
Hay algunas leyendas que dicen que fue hijo de María de Cleofás, hermano de Judas Tadeo y de Santiago el Menor. ¿Qué es lo que te digo? O sea, Sí, había una te mezclanza manejan un y... chorro de mezcolanzas y todo. Bueno, entonces dejemos esas mezcolanzas de lado y vámonos a lo que pasó después de que falleció Jesús. Pues Jesús les dijo, vayan y recorran el mundo, prediquen mi palabra. Esto se los dijo una vez que resucita. Sí, ya cuando Se les resucitó. apareció. Sí, es que recuerda que, bueno, es que voy a hacer spoilers de lo que sigue, ¿no? Pero haz de cuenta que Jesús muere, resucita y se le aparece a algunos apóstoles, no a todos. Cuando primero se les aparece fue un grupo de apóstoles. Incluso uno de los apóstoles que no estaba presente, Tomás, fue cuando esta frase célebre que Tomás dice, yo no creo que haya resucitado. Necesito ver las heridas en sus manos, meter mis manos en las heridas de los clavos, perdón, mis dedos en las heridas de los clavos y meter mi mano en la herida de su costado para creer que es él, que él resucitó. Ah, caray. Después se les vuelve a aparecer y después les dice que es cuando se les aparece a las orillas del mar. Y ahí es cuando les dice, yo ya tengo que hacer mi viaje a la vida eterna. Ujú. Ahora a ustedes les toca hacer su viaje por el mundo para esparcir la palabra, Predicando todo predicar lo la que... palabra. Entonces sí, la última vez que se les aparece, Jesús mismo es el que les dice, vayan y recorran el mundo y prediquen la palabra, evangelicen. Muy bien. ¿Sale? Entonces, pues tras la muerte de Jesús, ellos dos se van juntos, Judas Tadeo y Simón el Cananeo, se van juntos a hacer algunas predicaciones. ¿Sale? Entonces, cuando estaban en el pueblo déjenme buscar aquí porque si no se me van las cabras, disculpen el, el relajo. El ruidito de las Ellos hojas. estaban en Persia predicando. Entonces llegan a un pueblo, a un lugar que se llama Suamir, Ujú. por ahí entre el año 60 y 70 después de Cristo. Cuando llegan a ese lugar, se encuentran con dos hechiceros. Y esos hechiceros les dicen, vénganse, acá, vámonos. Tienen que renunciar a sus creencias y a la palabra de Dios y de Cristo y tienen que creer en lo que nosotros estamos haciendo. El hechicero les Los dice. hechiceros le dijeron eso. Entonces estos cuates, pues no, ¿cómo crees? Ah, no, seguros. Te he dicho, pues qué fácil para ti decir, pedirnos eso. Sí, sí. ¿Seguros? Sí, no, pues no. Entonces agarraron, los empezaron a golpear, los empezaron a torturar, acomodaron a mi compita San Judas Tadeo, lo acomodaron y con una masa le reventaron el cráneo, Con una masa. con un mazo. Con un mazo. Sí, Ok, le ok. reventaron el cráneo. Sí, pues de una. Y a mi compita Simón el cananeo lo agarraron, lo colgaron por los pies, le abrieron las patitas, agarraron una sierra de leñador y lo comenzaron a partir por la mitad. Ah, caray, esa tortura estuvo fea porque pues en aquel momento, aquella época pues no había sierras eléctricas. No, eran de esas donde me imagino, yo he mirado así de aquella época. Tú en un extremo y yo en el otro y a moverle, tras, tras, tras. Entonces imagínate, pobre Así es. tortura, pero pues aquí es donde empiezan a pagar el costo por haber seguido a Jesús. Sí, sí, y esa parte es la que se me hizo bien interesante, como podrán irse dando cuenta a lo largo del capítulo, todos tuvieron un Oye, final bien trágico. pero Jesús nunca les dijo de qué manera iban a morir. Pues es que, mira, es que al final del día, aunque les haya dicho de qué manera iban a morir, o sea, pues él les puso el ejemplo, cómo murió él. Pues sí, pero bueno, bueno, sí es cierto, porque si no sería como esta parte que les mencioné al principio, qué trágico o qué estresante para alguien saber la manera en que vas a morir. Sí, Pero a entonces, lo mejor sí sabía Jesús cómo iban a morir ellos, pero pues pues, por lo mismo dijo, pues no, yo sé lo que estoy sintiendo yo de saber cómo voy a morir, no quiero que mis discípulos sientan ajá, lo mismo. y aparte, pues él, acuérdate que él siempre lo manejó como que sus discípulos automáticamente, sus apóstoles, sus 12 apóstoles automáticamente, ellos ya tenían ganada la vida eterna por haberlo seguido y por estar predicando la palabra de Dios. Entonces,
pues al final del día para Jesús fue como, pues es un sacrificio que tenemos que hacer para darnos la vida eterna. Y, y, y aquí también otras personas lo podrían entender como, mira, si quieres, tienes que sacrificar para lograr cosas Es que, buenas en la vida. y es que así es, o sea, todo beneficio requiere un sacrificio. Dijo el tío Ben, El tío Ben todo poder, conlleva una gran una gran responsabilidad. responsabilidad. Y bueno, así fue como acabó la vida de mis compitas Judas Tadeo y Simón el Cananeo. Entonces hasta ahorita van Van tres, tres van tres, de los Iscariote, Judas Iscariote, Judas Judas Tadeo Tadeo y y Simón el Simón, Cananeo. Simón el Cananeo. De los 12 que tenía, Ya no ya vale me que, quedan 9. ya quedan Sí. 9. Y ahora vámonos con Santiago el Menor. Ay, ¿por qué el menor? Pues porque había un Santiago el Mayor. Y no iba por temas de edad, sino por temas de estatura. Ah, caray. Pero bueno, ese es un dato curioso, ¿no? Entonces, Santiago el Menor se cree que era hijo de María de Cleofás, quien acompañó a María Magdalena durante toda la pasión de Cristo durante su crucifixión. Muy bien, pero no dice quién era en sí. Pues María de Cleofás. Pero era alguna pariente, alguna amiga de María Magdalena. Es que es lo que te digo, o sea, en algunas partes te dice nada más que eran amigas, en otras partes te dice que eran primas, en otras partes te dicen que eran hermanos, o sea, la verdad está bien enredoso. Entonces, para no hacernos tanto bola, traté de Sí, omitir no. esas partecitas. Sí, está mejor porque si no, ahí ya nuestros amigos podríamos hasta enredarlos y van a Sí, decir, ya no oye, sé de qué están hablando sí, estos sí, sujetos. sinceramente, amigos, amigas, si quisiera ser como un árbol genealógico, sería, no imposible, pero sería muy difícil, porque está bien enredoso, ¿no? Pero bueno, se cree que Santiago el Menor era hijo de María de Cleofás, que fue quien acompañó a María Magdalena durante la crucifixión de Jesús y también fue quien estuvo con María Magdalena cuando presenciaron la resurrección de Jesús. Ujú. ¿Sí? Entonces, pues era hijo de acá, Sí, sí, sí. tenía puesto, tenía Tenía, hueso. sí, Aparte que pues era uno de los apóstoles de Jesús, ¿no? tenía ahí sus palancas. Entonces, como ya les dije, cuando Jesús pues lo crucifican, después resucita y después de que se les aparece 3 veces y asciende hacia el cielo, les encomienda ir a recorrer el mundo para predicar la palabra a todos, menos a mi compa, Santiago el Menor. ¿Por qué? ¿Por ser el menor o por qué? A ¿Por qué mi, me le dijo 11 sí y este no? ajá, a mi compita Santiago el Menor, si yo me pongo a pensar, recibió la tarea más fácil de todas. Le dijo, mira Santiago, aquí en Jerusalén, pues no nos quieren. Aquí en Jerusalén me apresaron, me torturaron, me crucificaron. Todos los apóstoles se van a recorrer el mundo a predicar la palabra. Tú te vas a quedar aquí en Jerusalén para que prediques la palabra. Ah, caraca. Entonces a mi compa Santiago el Menor, él recibió la tarea de quedarse en Jerusalén para predicar la palabra de Dios y para predicar la vida y obra de Ahora sí que Jesús. lo dejó en la cueva del lobo. Donde menos nos Así quieren, es, aquí te vas a quedar. así es. Entonces, pues, como era, como era de esperarse, pues con el paso de los años, el paso de los tiempos, por ahí del año 62 después de Cristo, las autoridades judías de la ciudad santa lo apresaron y lo condenaron a morir lapidado. Lapidado. Así ¿Cómo era es, lapidado? pues a pedradas. Ah, a pedradas. Sí, lo que pasa es que esto también tiene Quien ahí esté libre de muchas, pecado que tire la que la primera primera piedra piedra, y pues sí. todos empezaron a pedrarlo. Mira. Es que miren, tiene, tiene muchos significados, vean. Lapidado era morir a pedradas, así tal cual, era morir por piedras. Pero también por ahí de la época medieval, cuando se decía que lapidaban a alguien, era porque los aplastaban con piedras. Ujú. Entonces, Sí, yo cuando dijiste esto, y es lo que se me ocurrió, pues que lo ajá, aplastaron con sí, una los roca. aplastaban con piedras. Entonces, antiguamente así era, morir lapidado era apedrar, como cuando
cuando estaban discriminando a María Magdalena y Ujú. que la empezaron a lapidar, la empezaron a apedrear, la querían matar a pedradas y fue cuando Jesús dijo esa famosa frase que dijiste, que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Sí. Pero como les comento, eso era antiguamente durante la Edad Media, morir lapidado era eso, morir aplastado por piedras. Ok, muy Pero bien. es que si te pones a pensar, pues literalmente o prácticamente es lo mismo. Al final de cuentas te están matando con Sí, piedras. sí. Nada más que de una forma distinta, ¿no? Te están magullugando con Ajá. piedras. Así es. Entonces, pues fue condenado a morir lapidado. Y después de que murió, se cree que sus restos fueron sepultados bajo la iglesia en donde se supone que están los santos en Roma, los santos apóstoles en Roma. Muy bien. Entonces, pues digo, pues sí tuvo una muerte fea, ¿no? Pero pues al final de cuentas como que sí le reconocieron esa parte y lo enterraron donde Ujú, están todos los sí. apóstoles. Después de aquí viene mi cuate Mateo. Este apóstol tenía un puesto de gobierno. Él se dedicaba a cobrar los impuestos. Ah, mira nomás, qué buen trabajito. Él se cobraba a cobrar los impuestos, obviamente que el gobierno ponía, pues obviamente esto le ganó un repudio por la gente, un Claro. repudio por la gente. Pero se dice que cuando comenzó a seguir a Jesús, pues él renunció a todo y poco a poco se fue ganando el El cariño cariño. de todo Ujú. el pueblo. Y Mateo es del que tengo poquita menos información. Mateo predicó durante 15 años en Judea. Durante este tiempo escribió su evangelio. Solo hubo 4 apóstoles de Jesús que fueron, no, perdón, solo hubo 2, ajá, 2, que fueron apóstoles y aparte evangelistas, o sea, fueron apóstoles y aparte escribieron evangelios, Ok. que reconocidos por la iglesia, porque como te mencionaba hace rato, se han encontrado muchos escritos o evangelios que la iglesia los considera apócrifos, pero esto porque, pues obviamente porque contradicen en muchas partes de lo que la iglesia ha venido mencionando en el transcurso de los años. Sale. Entonces, durante este tiempo que estuvo en Judea, estuvo predicando por 15 años en Judea y ahí escribió sus evangelios. Después, cuando terminó de escribir sus evangelios, se fue a Etiopía en el año 74. Muy bien. Aquí en Etiopía lo apresaron y lo torturaron hasta que perdió la vida. Ay, a golpes, azotes. Como fuera. O sea, y eso es lo que se me hace bien interesante. O sea, estuvo en Judea 15 años bien a gusto, predicando, escribiendo su evangelio, todo a todo dar. Me voy a ir a otra parte a ver cómo me va. Y llegaban a otra parte pues con otras ideas y los consideraban ahora sí que demonios por estar Sí, contradiciendo sí, las tradiciones y se los despelucaban pues. sí, de haber sabido mejor que se Y quedaran. mejor se hubiera quedado ahí. Entonces, Mateo así fue como perdió la vida. Torturado en Etiopía en el año 74 después de Cristo. Y obviamente, pues aquí es donde empiezan a surgir los primeros mártires de la religión cristiana, religión católica, que posteriormente se empezaron a convertir en santos, ya cuando empezaron Ujú. a orar algunos milagros, ¿no? Sí, porque hoy en día la mayoría de los apóstoles, si no es que todos, la verdad no sé ese dato muy bien, pues ya son santos, ¿no? Así es. Ya la iglesia los volvió santos y podemos ver las imágenes religiosas de ellos, las estatuas en diversas iglesias de todo el mundo. Ajá. Entonces, ya van cinco que me le matan a Jesús. Sí, 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 y los que faltan. Cuatro Este, que me le dan crán y uno que y solito se uno dio que crack. solito. Entonces ahora vámonos con Tomás. Voy a tratar de leerlo más rápido porque si no de aquí nos vamos a extender mucho. Tomás es el que te platicaba hace rato, que es el que se le conoce como Tomás el incrédulo. Porque fue este cuate el que le dijeron, hey, ¿sabes qué? Se nos apareció Jesús, resucitó, vino, aquí estuvo con nosotros. Y Tomás le dijo, no, eso no es cierto. Ok, ¿Cómo crees que va a resucitar? Yo hasta que le mire las heridas de las manos que dejaron los clavos y pueda meter mis dedos en esas heridas
y que pueda meter mi mano en el costado, en la herida de su costado, hasta entonces voy a creer que es Jesús. Fíjate, no creía en la venida de su maestro. Sí, sí, sí. Y Jesús, antes de partir, les habrá dicho, ¿sabes qué? Yo voy a regresar. Esperen mi regreso. Híjole, quién Es que sabe. por ahí recuerdo que, que en un libro, por ahí recuerdo haber leído esta parte donde Jesús le dice a sus discípulos que va a regresar, mas no les dice en cuántos días, pero sí le dice, esperen mi regreso. Así Algo, es. alguna frase así, que le dice, esperen mi regreso. Por eso que me acordé ahorita y dije, pues a lo mejor les avisó. Y si les avisó, pues qué mala onda ¿cómo? De Tomás. De Tomás, Que fue el que no creo. el no creer la Sí, palabra. sí, porque recuerden pues es la creencia hasta la fecha los creyentes siguen esperando el regreso del Mesías. Ajá, Ajá. Y disculpen ahí que me haya quedado trabado, pero es que le quiero dar un orden distinto como lo traigo escrito, entonces ya saben que se me van las cabras y la ardilla me falla, ¿no? Entonces, eh, pues después de que pasó esto de que no les creía ni nada de eso, vino la segunda aparición de Jesús y a Tomás le tocó verlo. Y la tercera aparición pues estaban todos sus discípulos y fue cuando les dio la encomienda de salir a recorrer el mundo, por lo cual Tomás viajó hasta la India. Nos estuvo predicando. Aquí en la India llegó un pueblo que se llamaba Meliapor en el año 72 después de Cristo. oh, Meliapor, que está por allá. Allá, Que queda allá cerca de Meliapor, ahí, diría, ahí tras Lomita, ahí entre las luego lomitas. está. Entonces llegó ahí y en el año 72, para ser más preciso, el 3 de julio del año 72, mi queridísimo Tomás fue torturado por una turba hasta que perdió la vida. Fue torturado. Ah, Hasta caray. que perdió la vida. Oye, en aquella época les gustaba mucho golpear a las personas, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que lo manejan como tortura, pero era eso, era Era castigo. golpeaban a la gente hasta que le quitaban la vida. O sea, Era como como un, lo que nosotros conocemos como linchamiento. ok, ok. Aquí, Era un método de castigo que el mismo. sí, sí, que el pueblo, pues por lo mismo, o sea, pues yo tengo mis creencias, yo tengo mis dioses, tú vienes y me estás hablando de cosas, de otros dioses, de otras cosas paganas, pues eres el chamuco, Sí. y se los echaban. Un sopapo porque crees que porque me estás viniendo a decir blasfemias. Oye, por ejemplo, no sé, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la cultura de los vikingos, que ellos decían, es que, por ejemplo, no sé, Freya o los dioses que ellos tenían dioses, pero por ejemplo tenían al dios barquero. ¿Y quién era el dios barquero? Un cuate que estaba bien chilo para hacer barcos. Y después de que se Y no murió, era Noé. y después de que se murió, esa es otra historia. Y después de que se murió, pues ya lo convertimos en el dios de los barqueros. Pues el dios de los herreros. ¿Quién era ese cuate? Pues un vato que estaba bien chilo para hacer cosas de herrería. Y cuando se murió lo convertimos en el dios de los herreros. Imagínate esas personas que basaban sus creencias y sus dioses eran gente gente o personas o deidades que ellos le daban rasgos humanos y posibles. Ujú. O sea, pues era un cuate que era herrero, se murió, y como era bien chilo, se convirtió en el dios de los herreros. Imagínate que esa gente llega a un cuate y le digo, es que sabes que te vengo a hablar de un dios. A ver, ¿cuál dios? Es que fíjate que conocí un cuate que caminaba por el agua. Caminaba en el agua y luego flotaba y volaba. Y luego tú le llevabas 200 panes y pescados y los multiplicaba para que comieran 5,000 personas. Y luego, y ¿sabes qué? Se nos acabó el vino, tráeme una copita con agua. Y esa copita con agua la convertía en barriles de De esa vino. copita de agua nos pegamos una buena Una buena guarapeta. barriga. Entonces imagínate lo que No, pensaban, ¿no? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué brujería me estás hablando? no, hombre, no vengas aquí a echarme Sí. mentiras. No, que no vengas aquí a querer confundirme con tus Entonces era mentiras. lo que pasaba, pues que iban en contra de las creencias de esos lugares a los que llegaban. Y pues sufrían estas torturas, estos linchamientos o estas condenas terribles. Y bueno, aquí donde me cuatrapié un poquito es porque había dos datos bien curiosos que les quería platicar de Tomás. En el año 1945 se encontraron
en la ciudad de Nag Hammadi se encontraron algunos escritos, Ujú. pergaminos, entre ellos el Evangelio según Tomás. Ok. Y obviamente estos evangelios fueron considerados como apócrifos por la iglesia. Fíjate. O sea, nunca lo sacaron. Sí, sí, pues se dieron a conocer porque hasta se les hicieron los estudios y todo, y eso fue lo curioso. O sea, todos los estudios y la investigación científica dice que esos escritos, esos pergaminos, son del siglo primero. Ahí O está la sea, evidencia. son de la fecha en la que se escribieron todos los textos sagrados del Nuevo Testamento. Pero aún así, Pero la iglesia dijo, no, no, es que ya son 1945 años en los que hemos platicado esto. ¿Cómo vamos a platicar otra cosa? ¿Cómo nos vamos a contradecir? no nos conviene. Y volvemos a lo mismo, no nos conviene. Lo guardaron. Y otro dato curioso de mi cuate el Tomás es que durante el siglo XVII, un historiador mexicano, Carlos de Sigüenza y Góngora, aseguraba y estaba seguro, y él lo comprobaba con Casi, casi, ciertas casi, casi lo pruebas, firmaba. lo afirmaba, que Tomás predicó y evangelizó en México. O sea, hay pruebas. El mismo. Él dice que él está seguro, él decía eso, pues que él estaba seguro de que mi Oye, compa Carlos, pero, pero, Carlos de Sigüenza y Góngora. pero espérate. Pero pues en aquella época todavía no se había descubierto México. Bueno, el continente americano. Exactamente, cuando los años de Chuyín, pues todavía no se A descubría. ver, Entonces, pues obviamente la iglesia dijo, ¿cómo no crees? sé, Eso, pues eso es imposible. qué te tomaste, Carlos? Ajá, ¿Qué te tomaste, Charlie? sí, sí. Sí, sí, porque, Entonces obviamente lo oye, tacharon pues de, que de fueron como charlatán 1400 años después cuando se descubrió el continente americano. 1400 y algo, porque eso fue en los años 70, 80 después de después de que Cristo. Cristo, sí. Sí, 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 sí. Pues fue mil, 1460 años antes. Fíjate. Entonces, No, 1420 porque fue en el 1492, ¿no? Cuando se descubrió América. yo también voy a decir lo mismo que 1470. dijeron en aquella época, en esta época con la iglesia. ¿Qué onda con el Charlie, Luis? ¿Qué onda con tu compa Charlie? Pero sí, mi compa se aventó esa buena cotorreo. Pero sabes que hay, ay, discúlpeme que se me vaya el nombre de esta religión, pero hay una religión que su libro sagrado dice eso, que Jesús y sus apóstoles vinieron a evangelizar al continente americano. Pero, Y según ellos hay pruebas y pues, todo, esa pero... parte, fíjate, esa parte está importante dentro de la historia. Ujú. Porque dicen, pues lo descubrió Cristóbal Colón el continente americano. Pero yo sí soy de esas personas que creen que antes de Cristóbal Colón vinieron otras personas de otra parte. Ajá. Que no lo hayan dado a conocer como fue Cristóbal Colón. Pero pues no quiere decir que él haya sido la primera persona extranjera, voy a decirlo así, que tuvo contacto con aquellos indígenas, como fue en 1492 que se dice, o que dice la historia que lo hizo Cristóbal Colón y sus acompañantes. Así es. Sí, lo que pasa es que recuerden que cuando Cristóbal Colón llegó aquí a las Américas, ya había habido algunas excursiones de exploradores que habían llegado hasta acá. Pero el tema con Cristóbal Colón fue que cuando Cristóbal Colón llegó aquí, no solo se descubrió o no solo llegaron al continente americano, sino que instauraron rutas comerciales entre ambos Okay. continentes. Por eso se considera que tras la llegada de Cristóbal Colón fue que el Nuevo Mundo descubrió América, porque ya se pudieron instaurar rutas comerciales. Después de que llegó Cristóbal Colón, acuérdense que vinieron todas esas expediciones de España y de Portugal, de Francia, a lo que son las islas del Caribe, y se empezaron a instalar ahí. Después ya vino mi compadre Vicente Guerrero, te iba a decir, no, Hernán Cortés, y pues llegó también al Caribe, a Cuba, después ya hizo las expediciones a México, y fue el primero que tuvo contacto con todos. Simplemente ahorita me acordé. No sé si te acuerdas que hace poquito te platiqué una historia que quería contar aquí, nada más que pues los tiempos no nos han dado, ¿no? Pero de, de Jerónimo de Aguilar y de Gonzalo Guerrero. Sí, sí Ajá, que recuerdo. fueron
dos españoles que naufragaron, sufrieron un naufragio y llegaron a México y fueron capturados por tribus mayas, por aldeas mayas. Entonces, cuando Hernán Cortés llegó aquí, esos cuates ya tenían como 13, 15 años viviendo aquí en México. Ok. Eso quiere decir que desde antes Sí, sí. ya había expediciones, pues. Pero bueno, ese es tema para otra historia, Ese ¿no? es tema para otra historia. Ajá. Ahora les quiero hablar de Bartolomé. A ver, échale al Barto, al buen Barto. En Bartolomé hay algo aquí que te va a interesar. A A ti que ver, te gusta mucho este tema de allá de los faraones y ese rollo. Se cree que Bartolomé fue parte de la familia de faraones tolemancos. Tolemancos. ¿Te suenan? No. Bueno, ahorita te van a sonar. Esta familia de faraones fue muy famosa principalmente porque a esta familia pertenecía ni más ni menos que la mismísima Cleopatra. Ah, caray. Famosísima Cleopatra. Famosísima Cleopatra. La última La reina, última emperadora que hubo de emperadora, esa perdón la palabra. faraón, perdón, la última faraona. O reina, Pues es que era lo mismo, nomás les decían de otra cosa. Ya ves que por allá más hacia el oriente les decían Can, más para acá, nos vamos para este lado de Roma les decían emperadores. Pues acá los egipcios les decían faraones, allá los acá los sultanes. sultanes, acá para México les decían los tlatoanis, o sea, era Sí, lo mismo, nada más les hablaban, les decían de otra forma, pero era lo mismo. Entonces, pues, fíjate, se cree que Bartolomé estuvo emparentado con o sea, Cleopatra, descendía de. descendía, Había eran ahí. Y bueno, él fue de los apóstoles que estuvo presente en el mar de Tiberíades, perdón, en donde Jesús se apareció, les dio la tarea de salir a predicar por el mundo y él se fue, ¿no? Tras la muerte de Jesús, Bartolomé se fue a Armenia y Azerbaiyán junto a Judas Tadeo. Ok. Ellos dos se fueron a predicar a este lugar y se considera que ellos son los padres fundadores de la religión cristiana en estos lugares, en esta zona, En en Armenia Armenia y y Azerbaiyán, Azerbaiyán. porque pues ellos fueron los que estuvieron predicando allí y Bartolomé les dejó ahí un escrito, una copia del evangelio que había escrito Mateo. Acuérdense que fueron 4 los que escribieron evangelios, Ujú. según lo que nos ha dicho la iglesia, ¿no? Porque como les digo, se han encontrado más, pero eso no están en el canon. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Mi compadre Bartolomé se fue a Armenia, a Azerbaiyán, a predicar. Ganó muchos discípulos, lograron instaurar la religión cristiana ahí, tanto así que se les considera como uno de los padres fundadores de la religión cristiana en esta zona. Y a pesar de eso, de ello, por orden del rey Astiages, perdón, mi compadre Bartolomé fue torturado. Ah, caray. Sí, esto pasó de la siguiente forma. Durante todas las Durante su estancia en Armenia, Bartolomé consiguió una gran cantidad de seguidores. Él se ponía a predicar. Y entonces cuando él se ponía a predicar, todos los templos paganos se vaciaban. Porque Ujú. toda la gente se iba a escucharlo predicar. Ok. Entonces, pues a los sacerdotes de esos templos paganos, perdón, decían, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están yendo Oye, para allá? algo parecido con lo que pasaba con Jesús en aquellos, cuando Ándale, Jesús allá en vivía. Jerusalén. Parece. Entonces decían, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están yendo para allá? Entonces estos cuates fueron y le dijeron al rey de Armenia, ¿sabes qué? Este, al rey Astiages de Armenia. Oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué onda? Haz algo al respecto, pues se nos están yendo a seguir. Este cuate quién sabe dónde viene y nos está quitando a todos los seguidores. Entonces, el rey Astiages le dijo a Bartolomé, véngase para acá, mijo. Este, véngase para acá, nada más te voy a pedir algo. Rechaza las creencias que tienes de la palabra de Jesús, aléjate de la religión cristiana y pues adopta a todos los dioses paganos que tenemos nosotros, declárate seguidor de los dioses paganos que tenemos nosotros y con eso ya la libras. Obviamente Bartolomé se negó, Dijo, no se hace, no se compa. hace. Entonces mi compa Astiages no le gustó que alguien le dijera que no. Entonces en el año 69 le dijo a Bartolomé,
Ah, entonces no vas a renunciar a tus creencias. Pues no. Bueno, véngase para acá, Es que mijo. le digo, ah, con testoncito. Véngase para acá, mijo. Y lo desollaron vivo. Ah, caracas. E imagínense el dolor y la No, pues tortura sí, que fue para Bartolomé ser desollado vivo. Es lo que te digo, todos los discípulos tuvieron sí, muertes bien trágicas. sí. Y la única y la famosa es de mi cuate que crucificaron. ¿Y todos los otros qué? Y todos los otros también sufrieron La igual pasaron o con algunos más, mal, como ese caso, ¿eh? la pasaron bravo. Sí. Porque Oye, acuérdense, perdón que te interrumpa, porque acuérdense que incluso Jesús no murió por la crucifixión. ni por la golpiza. No, acuérdense que cuando se nos relata esto de que está en el monte donde lo tienen crucificado, acuérdense que la crucifixión era una muerte lenta, era una especie de Ujú. tortura. Entonces empiezan a pasar algunas inclemencias del clima y los soldados romanos dicen, vámonos, 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 ocupamos irnos. Y a los otros cuates que estaban al lado, que era Gestas y... Ay, se me olvidó el nombre del otro. De los soldados. No, 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 que era... Acuérdate que Jesús lo Oh, crucificaron que con con dos los, sí, cuates a los lados. sí. Que era Gestas y el otro se me olvidó el nombre. Pero bueno, a ellos les quebraron las rodillas. Y cuando les quebraron las rodillas, pues la presión de la sangre, perdieron la vida. Y a Jesús, ¿qué fue lo que hicieron? Fue cuando le clavaron la La lanza. lanza. Y la lanza, la herida que le hicieron en el costado, eso fue lo que acabó con la vida de Jesús. Entonces, sí, pues sufrió una tortura, pero su tortura no lo llevó a la muerte. Lo que lo Fue llevó a la la muerte fue lanza. otra cosa. Y estos cuates los torturaron y los torturaron y los torturaron Hasta hasta que que, se murieron. sí, hasta que murió. Y yo creo que de todas las trágicas muertes que hemos escuchado a través de este capítulo de los discípulos, pues el de Judas es el que menos sufrió. Judas Iscariote. Sí, sí, pues ese cuate fue el Eh, que menos. Pues pues, es que al final de cuentas él decidió cómo y dónde. así es. Entonces, pues sí, fue el Y que luego y menos. fue cuestión, ha de haber sido cuestión de segundos, tal vez de un par de minutos para que dejara de existir. Pero los otros camaradas, minutos, tal vez horas de agonía y de sufrimiento debido a las Ajá. torturas, al desollamiento, a este camarada que me lo partió por la... Eso sí estuvo feo, ¿no? Imagínate. Qué horror. Pero bueno, vámonos dándole porque ya llevamos más de una hora y todavía nos faltan como 5. Entonces el siguiente es Felipe, el apóstol Felipe. Fíjate que el apóstol Felipe era un cuate bien curioso porque a pesar de ser un ferviente religioso y ser apóstol de Jesús, era un cuate que siempre se la pasaba bromeando. Era el Era el bromista. bromista de grupo, se la pasaba bromeando siempre. Y al igual que Pedro, provenía de Betsaida, perdón, Ujú, que fue el pueblo que les comenté que de ahí venían muchos de los discípulos ujú. seguidores de Jesús, de ese pueblo, de esa ciudad de Betsaida. Y bueno, y en 1945, ¿se acuerdan que hace ratito les mencioné que en Nag Hammadi, se encontraron en el 45 estos textos, estos Ok, evangelios que la iglesia consideró apócrifos? Ah, pues uno de esos textos que se encontraron fue escrito por Felipe. muy bien. Pero pues desgraciadamente, como les decía hace un rato, a la iglesia no le conviene volverlos canónicos, entonces los consideraron apócrifos y están ahí olvidados o En el, desconocidos por la en gente. el olvido olvidados por el tiempo, vaya. Así es. Y entonces mi compa Felipe llegó esta cosa se mueve. Llegó a lo que actualmente es Turquía. Ahí llegó a predicar la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Y aquí, en el año... Ay, no tengo la fecha de la muerte, ahí disculpen. Pero bueno, aquí cuando llegó a lo que hoy es Turquía, ahí mi compa fue condenado Ok. y él fue condenado a morir crucificado. Igual que Jesús. Sí. Lo crucificaron y después de que lo crucificaron y que murió, lo sepultaron debajo de una pila de piedras. Ok, ok. Pues ya estaba, él sí había fallecido cuando lo... Sí, pero lo que está curioso aquí es que
es que, pues, lo que pasa es que recuerda que antes se decía, o lo que se dice en la religión es que vienes de la tierra, a la tierra vas, y cuando vas a la tierra asciendes, tu espíritu asciende. Entonces este cuate, lo hayan enterrado abajo de una pila de piedras, pues no es que lo enterraron, Ok, o sea, nomás lo tiraron ahí y levantaron un montón de piedras encima. ok, O sea, ok. como negándole esa parte de volver a la tierra y de ascender. Sí, ok, muy Por bien, eso, ya, por eso lo hacían, ¿no? muy bien. Ok, ahora vámonos con Juan. Eh, Juan era el hermano menor de Santiago el mayor. ¿Se acuerdan que hace rato les dije que Sí, era Santiago el menor, Santiago el mayor? ok. Bueno, pues Juan era hermano de Santiago el mayor y era el menor de todos los discípulos de Jesús, En de cuan- todos los apóstoles de Jesús en cuanto a edad. en cuanto a edad. Así es, así es. Y él es el único apóstol, eh, o de los pocos apóstoles junto con Mateo que pudo ser apóstol y evangelista. Esto quiere decir que ellos dos fueron los únicos que fueron apóstoles de Jesús en vida y que aparte de Jesús en vida cuando Jesús estaba vivo y que aparte escribieron evangelios canónicos. Ok, muy ¿Sale? bien. Este, estuvo presente junto con Pedro y Santiago el Mayor en los acontecimientos más relevantes de lo que fue la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. O sea, Bueno, estuvo en todo el proceso, en sí, los eventos más sí. importantes, ahí estuvo junto con Santiago el Mayor y con Pedro. Ahora sí que Juan no se perdió nada importante. Sí, incluso Juan fue el apóstol más cercano a Jesús. O sea, Juan era el que siempre estaba ahí como Mano Muni derecha. Mura, así es. Incluso fue tanto que Jesús, cuando estaba en la cruz, le dijo, no sé si se acuerdan de esa parte que le dice, no llores, madre, que aquí tienes a tu hijo. Y Claro, voltea a ver a Juan y le dice, y tú, aquí tienes a tu madre. O sea, Jesús dejó a Juan a cargo de la Virgen María para ok. que él se encargara de cuidarle y protegerlo. O sea, a ese nivel llegaba la cercanía y el cariño que le La, tenía la, Jesús. como es claro, la confianza que tenía para dejarle a cargo a, pues a su madre, ¿no? Ujú. Y fíjate que Juan es una historia bien interesante. Eh, Juan, cuando llega el emperador Domiciano a Roma, por ahí de los años 1800, por aquí lo tengo escrito, perdón, por ahí del año 80 después de Cristo, Domiciano lo desterra A Juan. a Juan. Lo destierra a la isla de Palmés. Ujú, Entonces lo destierra. Y lo que está bien curioso es que después, cuando se empiezan recabar ajá. todos los escritos sagrados, hay un libro muy famoso y que es uno de los más interesantes que hay en la Biblia, que es el Apocalipsis. Ujú. En el Apocalipsis te mencionan que lo escribió un Juan, pero no te dicen quién. Y lo que está bien interesante es que durante el libro del Apocalipsis te dice que ese libro fue escrito en la isla de Palmés. Oh, ok, ok. Entonces, de ahí y por esas conexiones se atribuye que Juan fue, fue quien escribió el Apocalipsis. Entonces, imagínate, fuiste el más cercano a Jesús. Jesús te confió la vida de su madre. Aparte, escribiste el libro del Apocalipsis Oye, ¿qué cosas no habrán visto los ojos de de Juan. Juan? Imagínate. Y, y si no fuera eh, suficiente, cuando el emperador Domiciano falleció, pues no falleció, se lo ejecutaron, ¿no? Cuando el emperador Domiciano es ejecutado, pues obviamente el destierro de Juan ya no tiene validez porque el Mm, emperador que me desterró ya no está, ya no hay validez. Entonces, mi cuate se regresó a vivir, ay, Caracas, a Efeso, perdón, Efeso. Lo que pasa es que les dije que lo tengo escrito aquí todo revuelto. Se regresó cuando Domiciano es ejecutado. eh, Juan
sale de su destierro, de su exilio, y se va a vivir a Efeso. Y en Bueno, Efeso pasó el resto de su vida. A Efeso se fue en el año 96 y allí estuvo hasta el año 101. ok. Hasta el año 101, que fue cuando murió pacífica y tranquilamente. Por fin ya era hora que uno, híjole, ya era, bueno, y fíjate cómo son las cosas, las coincidencias de la vida. El más allegado de Jesús murió de la manera Pacífica y tranquila. más tranquila, de la mejor manera que cualquier ser humano quisiera morir. Sí, y aparte ya pues de bastante edad avanzada y para la fecha, Sí, porque se dice que estaba ya en los 90 y piules sí, ya, cuando, ya. cuando perdió la vida. Incluso hay ahí algunas teorías que se tienen de que cuando los romanos llegan a la ciudad de Jerusalén, este, la ciudad de Jerusalén era bien famosa por tener 3 murallas que Ajá. protegían la ciudad, entonces no había ejército que pudiera contra eso. Entonces, cuando llegan los romanos, pues ahí se las ingenian, el chiste es que logran destruir las murallas y logran entrar a la ciudad a apoderarse de Jerusalén. Y se dice que cuando los romanos llegaron a Jerusalén, que ahí estaba mi compa Juan. Ah, cara. Dice, esa es una de las historias que se Es una cuentan, de ¿verdad? tantas Sí, les teorías. prometo informarme más al respecto y si hay algo que compruebe históricamente estos hechos, ya se los haré saber. Pero sí, Conocido también como Juan el Evangelista. el Tengo entendido. evangelista. Sí, sí, sobre todo eso porque fue el que, pues ahora sí que vivió más tiempo en cuanto a edad y pues murió tranquilamente. Yo a Juan, al buen Juan, yo sí le creo. Yo sí le creo. Sí, sí. Le creo más que al Charlie de México que dijo que aquí vinieron No, a. hombre, No, ese yo, cuate sí yo se creo más la, al Juan. sí se la bañó, pero es lo que te digo, o sea, al final del día, cuando hablamos cuestiones de historia, la historia la platican los que están en el poder. O sea, Sí. cuántas cosas de que han pasado en la historia no vamos a poder saber porque los que estuvieron en el poder la fueron destruyendo. Mm. Es como, por ejemplo, yo me pongo a pensar mucho como, por ejemplo, en la época de los romanos. Cuando estos vatos llegaban, conquistaban un pueblo, una ciudad, un reino, quemaban todo, destruían todo. Ujú. Imagínate todos los escritos que se perdieron allí, todas las esculturas, las Y como edificaciones. decir, llegamos a otros, tapen todo lo que avale la historia de esta Así ciudad. es, imagínate toda la cultura que se perdió con esas Así conquistas, es. o sea, todo eso, y al final del día son cosas que nunca vamos a conocer. Ahora sí que se descubren muchas cosas de la historia, pero cuántas quedan esco- eh, eh, enterradas o en el olvido debido a estas situaciones. Ajá, así es. Y vámonos con el buen Andrés. Ya le voy a dar rápido porque todavía nos faltan algunos y se nos acaba el tiempo, o más bien ya nos estamos extendiendo mucho. Andrés fue hermano de Pedro y pescador de profesión. Fue a ellos a quien Jesús les dio la famosa frase, los voy a convertir en pescadores de hombres. Muy bien. Andrés fue quien acercó a Pedro y a Juan el Bautista a seguir la palabra de Cristo o a seguir a Jesús. Entonces por eso se dice que Andrés fue el primer apóstol. Ok. Se le conoce como el primer apóstol o el primer seguidor. Ok. Porque él, o sea, imagínate ser tú quien le presentó a Pedro y a Juan el Bautista a A Jesús. Jesús. ¿Te imaginas? O sea, dos de los pilares principales de la religión cristiana y católica, y decir, Dios, gracias a mí lo conocieron, si no hubiera sido Sí, por mí no lo hubieran sí, conocido. sí, sí. Eh, eh, Andrés predicó en Escitia y en los alrededores del Mar Negro. Llegó hasta Kiev, por lo cual se convirtió en el santo patrono de Ucrania, Rumania y Rusia. Casi nada. Casi nada. Andrés, cuando llegó a Patras, fue condenado a morir en la cruz, Otro que muere crucificado. crucificado. Pero Andrés, él pidió que lo crucificaran o que buscaran otra forma distinta de poner la cruz, porque él decía que no podía morir en la cruz, en la misma cruz que murió Jesús. Pues si no era la misma, era. Pues sí, pero en la misma forma, pues. Ok. Entonces, por lo cual,
hay una imagen bien famosa de un cuate que está crucificado en una X. Ajá. Ese es el buen Andrés. Esa fue la cruz que le hicieron a él para morir Una X. crucificado. Y a partir de ahí se le conoce como la cruz de San Andrés. Ah, muy Tú cuando bien, mires muy esa bien. cruz, esa imagen, es la cruz de San Muy Andrés. bien, sí. Yo he mirado esa imagen, pero no tenía el Ajá. conocimiento del por qué. Sí, sí, es como una forma de X. Y Ujú. está así pues como en forma de X y es la cruz de San Andrés. Entonces, y pusieron esta cruz en forma de X a petición del mismo Andrés. Sí, Por sí, porque decir, no merezco morir de la misma manera que murió Jesús. así es, porque él pidió que lo crucificaran en una cruz distinta. Muy bien. ¿Sale? Y ya vamos por los últimos dos. Eh, Quise dejar a Pedro al último por, por la importancia más que la relevancia que tuvo durante las acciones de la vida de Jesús o durante las acciones en su vida, por la relevancia que tuvo históricamente para la religión, históricamente para la humanidad. Ok. Por eso decidí dejarlo al último. Sí, sí. Ahorita que les platique van a ver por qué me refiero a esto. Bueno, el que quiero leerles ahora es Santiago el Mayor. Hasta ahorita salió el mayor. Hasta ahorita. Oye, el menor, y sí, ¿hasta qué va a aparecer el mayor, el mayor? Él fue hijo de Zebedeo y de Salomé, quien se cree que era hermana de la Virgen María. Salomé. Salomé. Se cree que era hermana de la Virgen María. ¿Eso qué hace? Pues lo convertiría en primo de El Jesús. primo hermano del buen Jesús. Ajá. Santiago el Mayor, después de la muerte de Jesús y que los mandó a predicar, él cruzó el mar Mediterráneo y llegó a todo lo que es Hispania para Ok. predicar la palabra de, de Jesús y de Dios, o la vida de Cristo y la palabra de Dios. Y pues todo eso era una provincia romana. Es lo que Ujú. hoy es lo actual España y Portugal. Ok. Esa es la parte de Hispania. Bueno, esa era la parte de Hispania durante el Imperio Romano, actualmente es España y Portugal. Entonces él estuvo ahí y ahí formó a varios discípulos, que era lo Ujú. que te decía hace rato. O sea, los apóstoles se fueron a predicar y cada quien empezó a agarrar sus discípulos a los cuales estaban capacitando y preparando para que a su vez esos discípulos siguieran Siguieron. expandiendo la palabra de Jesús, la palabra de Dios, perdón. Al final de cuentas, todo esto es como una escuela, ¿no? Era como una escuela. Jesús enseñó a los discípulos y los discípulos enseñan a otras personas para que sigan con esta, vamos a decirlo así, estas profecías o predicando esto que Jesús. Sí, la palabra y la filosofía de Cristo. Que la palabra de Dios, perdón, pero acordémonos que para este tiempo ya lo que predicaban era la vida y obra de Jesús. Ujú. O sea, obviamente sí predicaban la palabra de Dios y todo, pero ya se estaba empezando a convertir esta religión cristiana y recordemos que la religión cristiana está basada en la vida y En obra de la vida, Jesús. ok. Bueno, y el chiste es que este cuate cruzó el mar Mediterráneo, llegó a esta parte de Hispania para empezar a predicar y ahí agarró varios discípulos. Después de eso, en el año 44, regresó a Jerusalén. Aquí en Jerusalén voy a mencionar un nombre que tal vez les suene conocido. El rey Herodes. Famoso el rey Rey Herodes. Herodes. Solo que aquí es Rey Herodes Agripa primero, Ok. hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mandó matar a los niños. Eh, Ese es el hijo. Ese es Agripa el primero hijo, es el hijo. Agripa primero. El rey Herodes Agripa primero es el hijo de Herodes el Grande. Pues este cuate Herodes Agripa lo condenó a morir degollado. A mi compa Santiago el Mayor. Ok. Entonces, cuando lo degollaron, algunos de sus discípulos cruzaron el mar Mediterráneo, fueron hasta Jerusalén, sacaron de donde lo habían sepultado los restos de, de De Santiago Santiago. y se lo llevaron a Hispania, en donde él había predicado la mayor parte de su vida, que era en Galicia. Ujú. Y ahí lo sepultaron. Y con el paso de los años ahí construyeron lo que es la basílica de, de, de Santiago. Ok. Bien, muy bien. En el siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo y el obispo Teodomiro encontraron una tumba con un cuerpo decapitado.
Entonces, pues se creyó que Era Santiago. que era Santiago, Por la manera en la por la cual, manera por la manera en que murió y pues por el cuerpo que sí, encontraron. claro. Entonces, ahí en ese lugar hicieron una iglesia que al pasar de los años se convirtió en la capital, perdón, en la catedral de Santiago de Compostela. Ah, ok. Y esta quizás les suene por lo siguiente. Santiago el Mayor se convirtió en el santo patrón de España Ujú. y se construyeron muchísimos caminos que dirigían a la catedral de Santiago de Compostela, que era donde se supone que está sepultado Santiago el Santiago el Mayor. Mayor. Ujú. Cada año miles, y me atrevería a decir que casi millones de personas recorren estos caminos para llegar a la catedral de Santiago de Compostela. Y es lo que se conoce como el Camino de Santiago. Ah, ok, ok, ok. Entonces, el Camino de Santiago es eso. Son esos caminos y esas vías que hicieron para llegar a la Que te catedral llevan en a... donde están los restos de Santiago. Eso es lo que se conoce como el Camino de Santiago. Y ahora vámonos con Pedro y ya va a ser ya es el último. Este, Pedro nació con el nombre de Simón Borjona. No, Simón Barjona, perdón. ¿Por qué les menciono esto? Porque es importante. Pedro no se llamaba Pedro, A se empezar. llamaba Simón Barjona. Oye, ¿por qué le decían Pedro? Porque Pedro, si lo llevamos al griego, quiere decir piedra. Ujú. Entonces, aquí es cuando surgen las famosísimas palabras de Jesús, que le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ah, ok. O sea que Jesús fue el fue que Jesús le puso el que le cambió el nombre a Pedro, porque Pedro significaba piedra. piedra. ¿Sí? Interesante esta parte. Yo nunca la había visto. Ahora sí que inesperado. Yo nunca pensé que tuviera otro nombre, o más bien, ni siquiera sabía qué significaba Pedro, y mucho menos que Jesús había Entonces, cambiado el nombre. es lo que se dice que Jesús lo comenzó a llamar Simón Pedro, haciendo referencia a eso, a que él iba a ser quien iba a poner la primer piedra para construir o para edificar la iglesia cristiana. Ujú. Entonces, debido a estas palabras, la iglesia cree que fue el mismo Jesús quien ungió a Pedro como el primer papa de la historia. Ah, caray. De ahí vendrá el nombre este de la Basílica de San Pedro, que es de donde están los papas y todo esto, ¿no? Allá en el Vaticano. Así es. Entonces, aquí les va los datos curiosos referente a eso que mencionas. Eh, pues debido a estas palabras, la iglesia cree que Pedro fue ungido por Jesús, por el mismísimo Jesús. Imagínate que el mismísimo Chuyito te diga, tú vas a ser el papa, el primer papa de la iglesia. ¿Y a Sí, ti quién te dijo? Pues el mero sí, mero, compa. aquí el cónclave lo hicimos yo y, Y y, y y el el chilo. chino más. Y ya, párale de contar. Y Mm. fuiste el elegido. Aquí a la primera hubo humo blanco. A la primera vemos papas. Sí. Entonces, hay algo bien curioso. Tras la muerte de Jesús, Pedro se desaparece del mapa. O sea, si tú lees la Biblia, Pues sí, pues también pues, lo negó, pues digo, pues algo va a pasar, van a atentar contra mi vida mis otros 12 compañeros con los que cené hace unas horas. pero lo que está bien interesante es que en la Biblia desaparece el mapa. O sea, se sabe muy poquito. Allí anduvo predicando en varias ciudades alrededor del Mediterráneo, pero pues nada, o sea, Hasta, nada como lo que hicieron los otros que edificaron iglesias, que instauraron la religión, que son considerados santos patronos, nada. O sea, y a mí lo que se me hace bien interesante es que sea
uno de los apóstoles más importantes, si no es que el más importante para la religión y para la historia, y en la Biblia ni se le menciona. Pero, y qué triste, mira, qué triste que sea el más conocido o uno de los más conocidos dentro de la religión, la historia o de los apóstoles por haber negado 3 veces a Jesús. Que es triste que te recuerden de esa Y manera. después de que el mismo Jesús te dijo que tú ibas a ser la piedra sobre la que se iba a cimentar su iglesia. Ok. Entonces, aquí la vida esta de Pedro después de la ascensión de Jesús, pues pasa ahora sí que desapercibida y por ahí por abajo del agua en la Biblia. Lo que está bien interesante es la última travesía que se aventó. A ver, ¿cuál? Después de haber andado recorriendo ahí en los ciudades alrededor del Mediterráneo predicando, en Roma hubo un cuate muy famoso que se hacía llamar Simón el Mago. Ah, caray. Y entonces Simón el Mago le dijo a Pedro, oye Pedro, ¿sabes qué? Te ofrezco un billete para que me des todos los poderes que Jesús te dejó a ti cuando ascendió al cielo. Entonces pues Pedro le dijo, no, espérate, eso no se hace, eso no, ni jugando se dice eso, compa, pues si no es un chiste. Entonces este cuate, Simón el Mago, para demostrar que no estaba mintiendo y que realmente él tenía poderes, Ujú. hizo una demostración y empezó a levitar. ¿Cómo? No sé, no se nos explica cómo lo hizo. Pero Pedro, cuando lo miró levitando, Pedro empezó a hacer oración. Y cuando Pedro empezó a hacer oración, mi cuate Simón el El Mago, mago. se cayó. De estar levitando cayó y se fracturó una pierna. Ok. Pues ahí no quedó. Mi compa Simón el Mago estaba consciente y estaba seguro de que todo lo que se decía de Jesús era mentira. Y que todo se podía, con dinerito podías adquirir todos esos poderes. Entonces, él decidió hacer una demostración. Les dijo, quiero que me entierren vivo, porque yo les voy a demostrar que yo también puedo regresar de la muerte Ah, y salir caray. de la tumba. Entonces, pues hacen la prueba, ¿no? Lo aventan al hoyo, le empiezan a aventar la tierra encima y pues hay que esperar a que salga. Y pasó media hora, 1 hora, 10 horas, un día, 2 días, un mes. Pues para no hacerte el cuento largo, mi compa el Simón nunca salió. Pues, ¿a quién se le ocurre, pues? Tras esto, el emperador Nerón culpó a Pedro de que por su causa o por su culpa él había provocado que pasara eso. Entonces lo empezaron a perseguir. Y mi compa Pedro dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Sí, sí, Se sí. peló de Roma. Cuando ya se había pelado de Roma, a las afueras ya del Imperio Romano, iba caminando y de repente miró pasar un cuate que iba en sentido contrario hacia Roma. Ahí se le hizo conocido, ¿no? Y ya cuando lo vio bien, dijo, maestro, ¿qué haces aquí? Jesús volteó y le dijo, voy a Roma a ser crucificado. Ah, Cuando escuchó esto, Pedro se dio la media vuelta, entró a Roma, fue apresado y fue condenado a morir crucificado. ah, caray. Pero Pedro pidió y suplicó para que no lo crucificaran igual que a Jesús, porque él decía que él no merecía tener una muerte como la de Jesús, como la de su maestro. Entonces pidió que lo crucificaran de cabeza, Ok, otro discípulo más que pide ser crucificado de de diferente forma manera. diferente. Entonces Pedro fue crucificado de cabeza y después de eso, pues ¿para qué quiere la cara si está muy feo? Sí, pues Le sí. mocharon la cabeza. Entonces lo sepultaron ahí en un lugar cerquita de lo que es de lo que era el circo romano, el circo máximo que se le conocía en esos años, y mandaron construir como un pilar Ujú. bien grande que está ahí. Entonces, el primer emperador que aceptó en Roma lo que era la religión cristiana fue Constantino, Ujú. Constantino el Grande. Y entonces él pidió que allí en la tumba donde estaba sepultado Pedro construyeran una basílica. Esta basílica duró 30 años en ser construida. Después vinieron otros emperadores
y que empezaron a remodelarla y hacerla más grande y más grande y más grande. Y lo que pasó fue lo siguiente. Anteriormente estaba plano, ¿no? Y acá abajo estaban las tumbas. Después hizo una basílica, y después hizo otra basílica, y después hizo otra Ah, basílica. caray. El chiste es que dentro de la misma basílica hay como 3 o 4 pisos. Y lo que se conoce actualmente como la tierra sagrada o la tierra de los santos, que se supone que es la tierra original, que es donde está la tumba de Pedro. Y Ok, que si tú entras, ok. bajas todo lo que es actualmente pues, la Basílica de Pedro, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en la plaza de San Pedro, si tú bajas a los sótanos, se supone que tú llegas a lo que era la necrópolis en la que tenían sepultados a toda la gente que enterraban alrededor del circo romano, del circo Ok, máximo. Y ahí, entre esas tumbas, está la tumba de Pedro. ok. Entonces, por azares del destino, Pedro ya se iba a pelar. Y Jesús le dijo, hey, regrésate, acuérdate que te dije que tú eras la piedra sobre la que se iba a cimentar mi iglesia. Fíjate. Entonces la basílica, que es la sede papal en el Vaticano, está construida sobre la tumba de Oye, Pedro. cuando se le aparece Jesús, le dijo, hey, pues no por algo te puse Peter. Eh, Acuérdate por qué te puse el nombre de Pedro. Simón. entonces, sí, entonces por azares del destino o por una visión, al final del día el designio de Jesús se cumplió. Ujú, sí, Pues sobre ti está construida la iglesia, lo que es el centro de la religión cristiana católica. sí. Eh, pues eso era lo que se creía, ¿no? Y entonces pasaron los años y el Papa Pío XII mandó a hacer excavaciones para en el año 1939. El Papa Pío XII mandó a hacer excavaciones para comprobar que allí estaba la tumba de San Pedro. Y cuando hicieron esas excavaciones, pues llegaron a lo que era la necrópolis de la antigüedad, sobre la que se construyeron todas las basílicas, y llegaron a un lugar en donde encontraron una piedra que estaba rara, diferente a las demás, porque era roja. Y en esa piedra tenía unas inscripciones que decía, Pedro está aquí. Y esa piedra estaba sobre una tumba que estaba aislada. Esa Ah, tumba estaba solita. Y eso decía, Pedro está aquí. Entonces, desde ese momento se cree que la piedra fundamental o la piedra sobre la que se cierne toda la iglesia, toda la religión cristiana, está debajo de la basílica en el Vaticano. mira qué interesante. Y que esa piedra es, en verdad, Simón. Simón, oye, la piedra filosofal. No, esa es otra historia. Amigos, disculpen que se haya alargado, pero pues es que Eduardo me saca plática y ya saben que Es que, conmigo eso no es, se puede. es que yo soy bien curioso y no me gusta quedarme con la incertidumbre ni la intriga de qué pasó. Eh, un capítulo bastante largo. Yo creo que para los que llegaron hasta aquí, gracias. Y para los que no, yo creo que, ¿qué onda si lo dividimos en dos partes? Pues sí, Para que no sea tan largo y dejarlo a lo mejor como de 50 minutos cada parte. lo vamos a dividir, como bien mencionas. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final y los que no, pues lo vamos a dividir. Y si estás escuchándonos a estas alturas, quiere decir pues que ya miraste el primer Sí. capítulo. Y ahorita vamos a grabar también un intro para ponerlo al principio en el que vamos a explicar que lo vamos a dividir en dos y lo vamos a subir así, lo vamos a subir completo, lo que has visto hasta ahorita y también lo vamos a subir en dos partes Así para es. que hay gente a la que le gusta ponerlo, por ejemplo, a mí me gusta poner estos tipo de cosas o de documentales mientras estoy haciendo mis actividades del día, Sí. mientras estoy estudiando, mientras estoy leyendo, mientras estoy haciendo la talacha en la casa y ya saben, lavando trastes, trapeando y todo eso O en la y ducha. o en la ducha y me gusta ponerlos y pues sí me gusta que duren bastantito, pues así no le tengo que estar cambiando. Sí, claro. Entonces para los que son así como su servilleta, pues lo vamos a subir completito de casi 2 horas y para los que les gustan los videos más cortitos lo vamos a subir en dos partes. Así es, amigos, me gustó mucho la historia y fíjate, a pesar de haber sido fieles seguidores de Jesús, pues no recibieron el mejor final para sus vidas, a excepción De Juan, de Juan, que fue la mano derecha de Jesús.
No, Sí, entonces, trágicos desenlaces para la vida de estos, vamos a decirlo así, de estos 11 discípulos, haciendo excepción de Juan, que sufrió una muerte natural, pero los otros 11, pues trágicas muertes, de crucifixiones, desde desmembramiento, desde que desollados, desollado, de que lo partieron con una a la mitad, sierra, apedrados, decapitados, sí, golpeados. sí, Triste desenlace sí, para unas figuras importantes dentro de la religión. sí, sí, fíjate, y sí, todos tuvieron muertes bien trágicas, incluso pues ahorita mencionabas que eran 11 por los 12 discípulos que Juan se salvó de morir trágicamente, pero también los otros dos que entraron de reserva, también Bueno, decapitados. 13 murieron O trágicamente sea, de y los uno. 14, 13 se fueron en forma trágica Mira, y de solo lo, Juan fue el que... fíjate, de los 14, 12 murieron por manos ajenas a las suyas. Uno por sus propias por sus manos. propias manos, que fue Judas Iscariote, Ajá. y otro que fue Juan, murió de la mejor manera, de manera Tranquilamente. natural a una edad en la vejez, pues. Sí, sí, tranquilamente. Sí, es un tema que a mí se me hizo bien interesante. Ahí disculpen la tardanza o lo que haya tardado el video, pero es que ya saben, con estos temas de historia siempre hay muchos datitos ahí, fechas y todo que son importantes que no podemos dejar pasar para que todo vaya teniendo cohesión y Sí. correlación, como por ejemplo lo que platicábamos ahorita de Pedro. O sea, ni siquiera se llamaba Pedro. Oye, entonces, ¿por qué lo conocemos como Pedro? Ah, pues espérate, pues es que Chuyito dijo tal cosa. Déjenos ahí en los comentarios, amigas, amigos, cuántos de ustedes ya sabían que no se llamaba Pedro en verdad, sino que se llamaba Simón. O también dejen en los comentarios cuántos de ustedes sabían esta historia, o si saben alguna otra historia de Ajá. estos 12, de estos 14 discípulos, déjenosla en los comentarios, que todos serán leídos por Sí, ya saben, nosotros. como siempre, siempre estamos ahí leyendo los comentarios, tomando nota de sus recomendaciones, de sus reclamos, de sus quejas, de sus críticas, todo se acepta, todo ahí tomamos notas para seguir mejorando y sobre todo pues para que nos digan qué temas quieren que toquemos, porque si no yo me sigo aventando estos temas de dos, tres De horas, 2, 3 horas, sí. por mí no hay problema, pero sé que a veces es cansado no solo para ustedes estarme escuchando, sino también para Eduardo estarme aguantando aquí con mis ocurrencias y mis perroratas o cómo se dice, Perro rata. rudezas, sepa, se me fue la Ah, palabra. Pero bueno, con eso, con sí, eso. gracias a todos por acompañarnos, gracias por haber llegado al final. Ya saben, como siempre decimos, like, suscribirse, Comentarios. compartir, comentarios, activar campanita. Síganos en las transmisiones en vivo. Esta semana yo creo que sí la vamos a hacer el El sábado sábado, volvemos el sábado a hacer la transmisión en vivo. a las 9 de la noche aproximadamente. Sintonícenos a través de TikTok, de YouTube. Por favor, ahí acompáñenos y no dejen de compartir y avisarles a sus amistades de esta transmisión en vivo y de que se nos sigan en TikTok y se suscriban En en YouTube. YouTube. Ya saben, ahí en TikTok, perdón, en las transmisiones en vivo estamos leyendo historias de terror. Estamos leyendo ahí las historias que ustedes nos comparten. Si tienes una historia que quieras compartirnos, ya sabes, al correo más allá de la charla @gmail.com, más allá de la charla @gmail.com, o déjanoslas en los comentarios y aquí las estaremos leyendo. Y a partir de este sábado, otra cosa que vamos a hacer en TikTok es que si tú quieres que tu historia sea escuchada con tu propia voz, nos lo hagas saber en los comentarios, ahí en la transmisión, y con gusto te hacemos una invitación y para que te enlaces al en vivo. Ajá, para que tú nos cuentes tu propia historia o si eres de los que son un poquito tímidos y no les gusta hablar, nos la puedes escribir ahí mismo en los comentarios y las estaremos Así leyendo. es. Como siempre, estamos leyendo todos sus comentarios. No queda más de mi parte que agradecerte, Luis, por esta tan increíble historia de estos personajes famosos, algunos no tantos, otros más que otros, pero no dejan de ser importantes para el tema de la religión. Así es, sí, así es. Y como les mencionaba hace un ratito, o sea, no es solo para cuestiones religiosas. No se trata de eso aquí, sino que son personajes que históricamente han tenido mucho peso. Seas de la religión que seas y tengas las creencias que tengas, son personajes que han tenido mucho peso porque era como mencionábamos con el tema de Pascua. Creas lo que creas, creas en el Dios que creas, tengas la fe que tengas, sigas la religión que sigas,
Al final del día, Jesús el Cristo es un personaje histórico bien importante. Tanto es así que nuestro espacio temporal se basa en su vida y su muerte. Así es, después de Así es. Cristo. Así Muchas es. gracias a todos, amigas, amigos, por habernos acompañado en este capítulo de Más allá de la De la charla. charla. Acuérdense, si te dice que es tu mejor amigo y que te acompañaría hasta el final del camino, aléjate porque te va a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Muchas Nos gracias, vemos. amigas, amigos. Nos vemos.